Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de biología. En el día de hoy, nuestra clase consistirá vamos a tocar el tema de la naturaleza del ADN, principalmente viendo los experimentos que se realizaron para poder descubrirlo y para poder entenderlo también. Entonces, lo primero que tenemos que decir, jóvenes, es que el ADN fue identificado o es identificado como el material genético, como un material genético relativamente reciente. ¿Sí? No podemos decir que hace muchísimas décadas fue descubierto o fue analizado, sino que podemos decir que data del año 1950 y que gracias a la contribución de muchos científicos y a la realización de muchos experimentos se pudieron dar las primeras bases para concluir que es el material genético de los individuos. Sin embargo, hubo un experimento que permitió dar avance o dar un gran paso en el camino hacia el descubrimiento de la esencia de la vida. Este descubrimiento se debe a unas investigaciones que realizó un microbiólogo llamado Frederick Griffith, y su experimento fue titulado, o él lo llamó como el factor transformante. Ya vamos a verlo por qué. En el año de 1928 sus investigaciones se centraron en cultivos de bacterias, ¿sí? Y él escogió dos formas de bacterias que causan la neumonía y fue con lo que realizó sus primeros estudios, como lo vemos en este momento. Resulta que en sus cultivos microbiológicos él pudo evidenciar, ¿sí? Él pudo ver e identificar dos tipos de colonias. ¿Sí? Nos referimos a colonias, a esas aglomeraciones visuales que nosotros vemos en un medio de cultivo de las bacterias. Y se dio cuenta que unas bacterias presentaban colonias lisas y otras bacterias presentaban colonias rugosas. Y las dividió en dos grupos o las nombró diferentes. A las lisas las llamó S y a las rugosas le puso la letra R. Cuando él fue a ver microscópicamente esas bacterias, entonces se dio cuenta que esas bacterias lisas, las primeras que estamos observando en este gráfico, esas bacterias lisas contaban con una cápsula, es decir, con un revestimiento externo que le otorgaba esa apariencia lisa. Y la principal característica, luego de que realizó algunos estudios, es que esas bacterias causaban la neumonía. Ahora, cuando fue a observar las colonias rugosas, se dio cuenta que no presentaban esa cápsula alrededor y que por eso su apariencia era rugosa. Pero la principal característica es que este tipo de bacterias no causaban neumonía, no producían la enfermedad. Entonces, habían dos distintas. Sin embargo, vamos a ver que seguidamente realizó unos experimentos en unos ratones y procedió de la siguiente forma. En el primer experimento inyectó a un ratón con las bacterias con cubierta lisa y observó que éste moría a causa de neumonía. Recordemos que la bacteria con cubierta lisa era esa que tenía esa cápsula y que sí producía. Entonces, la inyectó en el ratón y ¿qué pasó con el ratón? El ratón murió. ¿Listo? Entonces, en el experimento 2, utilizó otro ratón, pero a este le aplicó o le inyectó bacterias rugosas. Recuerden que era la que no tenía esa cápsula alrededor y por eso se presenta esa apariencia. Y observó que el ratoncito, miren acá, sobrevivía, no moría. ¿Listo? Después, en el experimento 3, entonces él quiso añadir otro factor
y es que él hizo como un cultivo de esas bacterias lisas. Recordemos que las bacterias lisas, según el experimento anterior, sí causaban neumonía y sí causaban la muerte del ratoncito. Entonces cogió esas bacterias, hizo un cultivo y se dio y las denominó bacterias muertas por calor. ¿Listo? Las sometió a temperatura y digamos que inactivó esas bacterias. Cuando él cogió esas bacterias que había inactivado por temperatura, las aplicó sobre el ratón, oh sorpresa, ese ratoncito no se moría, aunque en el experimento anterior sí había muerto, pero como hubo un sometimiento de un factor externo sobre esas bacterias, pues se demostró que la neumonía es causada por bacterias vivas, ¿listo? Que tenían que estar las bacterias vivas para poder causar la enfermedad. Y en el último experimento, entonces, inyectó a un ratón con una mezcla de bacterias con cubiertas lisas, muertas y con bacterias rugosas vivas, es decir, con las que sí producían la enfermedad, pero estaban muertas, y con las que no producían la actividad, pero sí estaban vivas, y observó que de una forma asombrosa, pues él no lo esperaba, el ratón finalmente moría. Entonces, lo primero que hizo fue bacterias muertas por calor más bacterias rugosas vivas, ¿listo? Pero cuando hizo bacterias muertas con calor, de esas que sí producían enfermedad y bacterias que no producían enfermedad, pero sí estaban vivas, ahí sí el ratón moría. ¿Listo? Entonces fue un experimento pues de uno de los muchísimos, pero se sorprendió con este resultado. Entonces, inicialmente él concluyó que el factor causante de la neumonía presente en las bacterias lisas muertas por calor fue transferido a las bacterias rugosas vivas, otorgando la capacidad de producir neumonía. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros lo llamamos, o en el comienzo yo les hablaba del factor de transferencia, porque este fue transferido de esas bacterias que sí provocaban enfermedad, pero que se encontraban muertas, ¿a cuáles las transfirió? A las bacterias que no provocaban enfermedad, pero que sí se encontraban vivas. Por eso se llama factor de transferencia. Eso fue lo que él pudo concluir. Muy bien. Varias conclusiones que nosotros y las conclusiones que se llevaron o que se dieron en ese momento es que el ratón no solo desarrolló neumonía y murió, sino que cuando él tomó una muestra de sangre del ratón muerto, encontró que contenía bacterias vivas de las lisas. ¿Sí? Entonces, y también fue una sorpresa porque no esperaba encontrar bacterias vivas en ese ratón muerto. Entonces, a esto pues volvemos a decir que se denomina factor transformante, a esa capacidad que tenían de poder hacer esa transformación dentro de las bacterias. Posteriormente a esto, en 1944, algunos investigadores canadienses y estadounidenses se propusieron o quisieron llegar al objetivo de poder explicar ese principio transformante que había propuesto Griffith, y para ello entonces comenzaron con grandes cultivos de células lisas muertas por calor, y mediante una larga serie de pasos bioquímicos que ellos fueron estableciendo poco a poco por medio de experimentación que hacían, purificaron progresivamente el principio transformante al lavar, al separar y al destruir enzimáticamente los otros componentes celulares. Es decir, pudieron separar ese principio transformante. Entonces, con este método, ellos fueron capaces de obtener pequeñas cantidades de principio transformante altamente purificado, el cual ellos luego podían analizar con otras pruebas de identidad.
Eury concluyó con su grupo que el ADN debía ser el factor transformante o material genético, el cual está en todos los organismos. Entonces, digamos chicos que estos fueron los primeros experimentos datados en los que se reporta cómo el ADN se encuentra en todos los individuos, fueron también conclusiones posteriores, y cómo porta información específica para expresar diferentes características fenotípicas y genotípicas de un individuo. Y no solo eso, sino en el caso, por decir como lo veíamos, con las bacterias, la capacidad de infectar o no a un individuo. Esto se encuentra dentro de ese principio transformante que nosotros ahora conocemos como el ADN. ¿Listo? Entonces, chicos, con esta clase quería que supiéramos un poco de cómo, cuáles fueron los principios de reconocimiento del ADN y que tengamos muy en claro para poder adentrarnos en ese maravilloso mundo molecular. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Recuerden la actividad que tenemos en la plataforma.